Hola, soy Lili Ashar Román. Este canal es un espacio para compartir vida, fe que transforma, experiencias que sanan y conversaciones con propósito. Como mujer en proceso, te invito a caminar juntas en autenticidad, sanidad integral, esperanza y propósito en Dios. Bienvenida. Chicas, gracias por estar aquí nuevamente en mi canal. Hoy quiero compartirles acerca de mi testimonio de cómo sané mi autoestima, cómo sané esa relación con mi cuerpo. Y más que con mi cuerpo, diría yo, cómo sané esa relación conmigo misma. Me gozo de este momento porque puedo ver la misericordia de Dios en mi vida, puedo ver su bondad, puedo ver su fidelidad, puedo seguir viendo su favor y su gracia que me ha acompañado durante todo este tiempo, aún con mis debilidades, aún con mis falencias, con mis errores, con mi pecado, pero he visto la mano de Dios sosteniéndome, aún con ciertos pensamientos negativos y con muchas cosas que me decían. Y por eso me gozo, porque para mí el poder estar aquí ahora y contarles acerca de mi testimonio, yo puedo decir, wow, Señor, gracias porque solamente tú permites esto en mi vida, porque para mí es una victoria el poder estar aquí hablándoles de esto, porque gané la batalla. Gané esa batalla interna que había tenido desde hace mucho tiempo y que me cargaba emocionalmente y que no me permitía disfrutar de las bendiciones de Dios y disfrutar de la vida. Realmente puedo decir que tuve una niñez muy bonita, me sentí muy amada por la gente que me rodeaba en su momento y también me sentía admirada. Pero todo cambió cuando entré a bachillerato y bueno, empezaba mi adolescencia y también empezaban las exigencias, los estereotipos de lo que significaba ser una mujer bonita. Realmente el sentirme amada por muchos y admirada, eso de alguna manera me hacía sentir muy valiosa. Pero llegó ese momento estando en el colegio cuando un compañero se me acercó y me dijo que lo único que me salvaba a mí de mi físico eran mis ojos, era mi cara, mi rostro, y que incluso tenía más cabello. Recuerdo que en esos momentos tenía el cabello más largo y más abundante. Y él me dijo eso, que tenía más cabello que cuerpo. Cuando él dijo esa frase, yo en el momento como que me quedé pensativa, yo no supe cómo responderle. De hecho, me llené de muchísimo temor porque no sabía cómo confrontarlo. Realmente no me sentía preparada y no tenía esas palabras exactas para expresarle mi inconformidad acerca de lo que él estaba diciendo de mí, de la apreciación que estaba teniendo de mi cuerpo en esos momentos. Recuerdo que ese día yo no presté atención en la clase y ese pensamiento y esa frase que él me dijo estuvo todo el tiempo en mi cabeza. Recuerdo que desde ese momento yo dejé de salir a recreo. Yo no salía porque tenía temor de que la gente me observara, de que la gente me mirara y hiciera algún tipo de comentario despectivo acerca de mí. Recuerdo que ese día yo me fui a la casa y lo primero que hice fue dejar mi bolso en el suelo y me miré en el espejo. En su momento recuerdo que estaba sola porque mi mamá llegaba un poco más tarde del trabajo. Entonces tenía ese tiempo para mí, para pensar en lo que me había dicho mi compañero. Y recuerdo que yo me miré y yo hice como un escáner de mi cuerpo, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, por delante y por detrás. Y yo validé eso que él me dijo. O sea, yo al observar mi cuerpo empecé a ver unas realidades que yo no había visto, o no había mirado de esa manera. Realmente en ese momento hubo un choque conmigo misma de la apreciación que yo tenía de mí, de ser una niña bonita, una niña admirada, una niña muy valiosa y muy amada por los demás, a tener una apreciación distorsionada por cierto comentario que me habían hecho. Ahí cambió todo. Pensé muchas veces cómo solucionar ese problema, ¿verdad? Entre comillas, ese problema. Pero eso no quedó simplemente en esas palabras.
hubo muchas más. Recuerdo que al regresar al colegio, nuevamente él lanzó otro comentario y ya sus comentarios estaban llegando a oídos de otros compañeros y ya se unían para comentar acerca de mi físico. Y recuerdo que ese compañero en lo que se enfocaba acerca de mi cuerpo era en mis glúteos. Exactamente, ahora no recuerdo el apodo con el que él me llamaba para referirse a mis glúteos, pero recuerdo mucho que eran bastante despectivos, sentía mucha vergüenza y recuerdo que me quebraba emocionalmente y empezaba a llorar delante de mis compañeros. Recuerdo también que una amiga siempre me decía, pero no llores, enfréntales, defiéndete, pero realmente no era una persona así. Simplemente, ok, pues me dicen eso, que yo trato de bregar con eso. Y digamos que ahí empezó mi tormento con mi autoestima, mi tormento en la forma en la que veía mi cuerpo, mi tormento diario de tener que ir al colegio y esperar o tener esa expectativa de escuchar algún comentario despectivo acerca de mí. Recuerdo que para no pararme de la silla y que no vieran mis glúteos, yo me quedaba pues leyendo la Biblia y componiendo algunas canciones. Y recuerdo también que ellos empezaron a decir, ay, ella se cree la perfecta, ella se cree la santa. Entonces no solamente fue como que ese tipo de comentarios acerca de mi físico, sino que venían muchas más cosas y me sentía bastante atacada, lloraba mucho y empecé a dejar de ir los miércoles al colegio porque eran los días donde tocaba educación física y me tocaba ponerme un pantalón y pues obviamente ahí se va a ver un poco más la forma de mi cuerpo, y yo al mirarme en el espejo y ver que no tenía esos glúteos tan formados, tan voluptuosos, pues simplemente yo lo que decidía era no ir, mentir de que estaba enferma y no tener que exponerme a ese tipo de comentarios porque realmente lastimaba mucho mi corazón. Ahí empecé a confrontar a Dios también, a decirle por qué me hizo así, por qué me diseñó así, por qué no me hizo perfecta, por qué no me creó más voluptuosa en mis glúteos, y empecé como a reclamarle muchas cosas. Empecé a reclamarle a Dios por mis papás. Le decía como que ¿por qué no me permitiste nacer en otra familia? O sea, de verdad que era súper tremendo. Y esto realmente viene de genética. O sea, yo no puedo decir otra cosa, no puedo pelear con eso, no puedo pelear con la creación de Dios. Y es algo que ya no me avergüenza y que lo cuento como testimonio, lo cuento con esa libertad y sin esa atadura que antes tenía. Y ahí empecé a ver la forma del cuerpo de mi familia. Y yo le decía, no, en definitiva, esto es genética. ¿Qué puedo hacer aquí? Pero bueno, incluso esto no solo me pasaba en el colegio. También recuerdo que dos personas de mi familia, dos primas exactamente, una de ellas me mencionó en una reunión familiar que mis padres no me habían hecho con amor. Y sabía que se refería a eso, porque siempre me lo mencionaban. O también hacían el tipo de comentarios de que, ay, mira, yo sí tengo. Y yo como que yo decía, Dios mío, o sea, ¿cómo esto tiene que pasar en la propia familia? Entonces ya no solamente escapaba de los comentarios de mis compañeros en el colegio, sino que también tenía que escapar de mi familia. No me sentía segura estando en un ambiente familiar. Y eso fue algo que yo nunca le comenté a nadie, yo nunca me abrí, yo nunca expresé esta carga que tenía en mi corazón, nunca hablé de mi inconformidad con respecto a mis glúteos. Entonces pensaba mucho en cómo solucionar esto, o sea, ¿qué tengo que hacer? Yo escuchaba de que se podían aplicar vitamina C, también escuchaba de cierta ropa interior que uno podía ponerse para hacer un poco de volumen en los glúteos. Y bueno, de hecho, también pensé en que apenas pudiera hacerme una cirugía, lo iba a hacer. O sea, no había vuelta atrás. O sea, eso iba a solucionar ese problema en definitiva. Eso era lo que yo creía en esos momentos. Pero ¿de dónde venía todo esto? Realmente había una raíz en todo este bendito problema. Y era que yo venía de un hogar disfuncional, en un núcleo familiar que no era el mío. Mi mamá y mi papá vivían en la ciudad de Barranquilla, Colombia.
Y cuando mi mamá empieza todo este proceso del embarazo, ya no estaba con mi papá. Y cuando mi mamá le da esa noticia a mi papá, pues para él fue sorpresa, realmente no estaba en sus planes tener una hija en su momento. Recuerdo que al nacer, mi mamá me deja con mis tíos en Bosconia Cesar y ahí pues crecí, ellos me criaron hasta los 6 años, pero durante ese tiempo yo, en mi corazón lidiaba con pensamientos de abandono. Era una niña, pero yo interpretaba la situación como que mi papá me abandona y ahora mi mamá me está abandonando también. Y aunque con mis tíos pasé los mejores momentos de mi niñez, de alguna manera también se gestaron carencias afectivas. He explicado varias veces que las carencias afectivas es algo que merecías recibir, pero te lo negaron. El amor de los pilares fundamentales que son tus padres, tu papá y tu mamá, no tu tío, no tu tía, no tu abuela, no tu abuelo, no un cuidador. Y luego puedo decir que ese detonante que hizo que empezara a verme de una manera distorsionada fue ese comentario de mi compañero. Crecí con resentimiento en mi corazón, con sentimientos de abandono, con sentimientos de rechazo. Y una de las mentiras más grandes que de alguna manera Satanás o mi propia creencia hizo que yo fortaleciera dentro de mí era que así como Dios me diseñó, no era perfecta para el mundo, no era perfecta para nadie y ni siquiera era perfecta para mí. Me miraba al espejo y me daba muchísima rabia, lloraba y empecé a sentir sentimientos de odio hacia cómo era yo, hacia cómo era mi cuerpo. Recuerdo que cada vez que planificaban un encuentro en la iglesia, yo no quería ir. Para mí eso era lo peor del mundo, tener que ir, dormir allá. Entonces me sentía expuesta porque entonces la gente me iba a mirar. Eso era lo que yo pensaba, con lo que cargaba todo el tiempo. Si de pronto me invitaban a alguna piscina o a todo lo que fuera, no sé, al aire libre, donde yo viera que me iba a exponer, yo no lo disfrutaba, yo me alejaba. Y aunque en la iglesia me enseñaban de que era valiosa para Dios, de que era amada, de que era aceptada, de que era escogida, de que era aprobada por Él, de que estaba hecha a su imagen y semejanza, de que soy obra maestra de Dios, de que soy hermosa, eso no se había hecho una verdad y una realidad en mi vida. Yo creía que esa palabra era para ciertas personas y no para mí. Yo estaba súper, pero súper lejos de ser esa persona que Dios decía que yo era. Recuerdo que, bueno, esto también afectó mucho en cuanto a mis relaciones amorosas. Y aunque en muchas ocasiones me decían que era muy bonita, era como si me estuvieran diciendo algo malo. Era como que yo no era esa clase de personas que podía recibir esos comentarios porque no era digna de ellos. No era digna de esos comentarios. Recuerdo que siempre cuando ya llegaba a 2 años con esa persona, pues ya yo pensaba en casarme. Y yo decía, bueno, ¿y cómo estoy pensando en casarme si yo no he resuelto lo de mi aspecto físico? O sea, ¿cómo voy a hacer delante de mi esposo mostrarme así tan fácilmente? Si no me gusto, no me veo atractiva, no me siento atractiva. Y si yo no me gusto, pues tampoco le voy a gustar a mi esposo. Otra de las mentiras que me estaba creyendo era que todo era culpa de los hombres. O sea, todo era culpa de ellos por siempre estar enfocados en el aspecto físico de las mujeres. Y yo me preguntaba, ¿habrá un hombre que realmente me ame así como Dios me hizo? Porque yo les aseguro, yo les soy muy honesta y estoy abriendo mi corazón, pero yo no me veía bonita. Yo decía, yo esto nunca lo voy a poder superar. Esto es algo con lo que voy a cargar toda mi vida. Y no sé cómo vaya a ser cuando me casen. Recuerdo que nunca me di la oportunidad de poder sanar mi autoestima, de conversar con alguien, de expresarle cómo me estaba sintiendo, porque no sentías confianza. Era algo que me avergonzaba tanto decir cuál era esa parte de mi cuerpo que tanto me afectaba. Y una de las cosas que me seguía confrontando era que seguía en la iglesia, seguía orando, teniendo mis momentos, Dios seguía regalándome palabra y aún así yo seguía sin sanar mi autoestima y mi identidad. Recuerdo que una vez en un servicio, un pastor que no me conocía se me acercó y me dijo, escucha esto que quiere decirte el Señor. Eres hermosa, hermosa, hermosa. ¿Escuchas? Eres hermosa, hermosa, hermosa. Dios te dice que eres hermosa. Y yo salí de ese servicio tan alentada, tan alegre,
pero luego tuve que enfrentarme a comparaciones nuevamente, tuve que escuchar ciertos comentarios y eso me hundió nuevamente. No quería extenderme con este video, realmente pensé que iba a ser un poco más corto, pero bueno, ya veo que se extendió demasiado, pero realmente quería darles un amplio contexto de cómo llegué a tener esa baja autoestima, a luchar de alguna manera en cómo estaba viendo mi cuerpo y de esa guerra constante que tenía con el espejo. Tengo 32 años de edad y a los 29 seguía batallando con mi autoestima. Y bueno, y cómo Dios empezó a sanar esa área en mi vida. Como les decía anteriormente, yo creía que esto era una parte de mí con la que iba a cargar toda la vida y que no iba a poder sanarla, porque para mí, o sea, mi mente me decía que yo jamás iba a superar esto. Y esa era otra de las mentiras más grandes que había fortalecido dentro de mí. En el año 2022 tengo la oportunidad de conocer a mi bello esposo. Lo conocí y conecté tanto con él, tanto con su corazón, con su visión, con su persona, que Dios empezó a sanar mi autoestima a través de la forma en la que él me hablaba, en las palabras que me decía, ya que afirmaban tanto, pero tanto lo que había dudado por muchos años acerca de mí. Y recuerdo mucho que mi esposo me decía ciertas cosas como tan puntuales, tan específicas, que eso era como un bálsamo a mi corazón. Eso era como que yo sentía que él me estaba dando esa seguridad, porque yo quería un esposo que me amara así como Dios me ama, que me validara así como Dios me valida, así como me siento aceptada por Dios. Igual sentirme aceptada por mi esposo. Y ahí empezó todo ese proceso, poquito a poquito. Yo recuerdo que decidí entrar al gimnasio y aunque todavía seguía batallando con ciertas cosas, porque él me decía, estás bonita, estás hermosa, y yo no quería aceptar esas palabras. Entonces digamos que todavía, o sea, estábamos en el proceso de esa sanidad. Y yo decidí entrar al gimnasio porque, bueno, ya digamos que la relación se fue fortaleciendo un poquito más y ya él me había hablado de matrimonio y yo dije, bueno, yo tengo que hacer algo, tengo que comer mejor. Tengo que darme la oportunidad de poder ir al gimnasio, y esa era una de las cosas con las que batallaba también, porque yo quería cambiar mi aspecto físico, pero no quería incomodar a mi cuerpo, no quería como salir de esa zona de quietud, de esa zona de confort en la que estaba, pero tenía que esforzarme y de esa manera también estaba honrando el cuerpo que Dios me había dado. Entonces empecé a hacer ejercicio. Y bueno, entrenando en el gimnasio, todavía seguía sintiendo cosas. Y estando en el gimnasio y viendo cambios físicos en mi cuerpo, todavía seguía algo en mi corazón. Todavía no estaba conforme, todavía seguía hablándome mal, seguía teniendo pensamientos de inferioridad. Y yo decía, pero si ya estoy viendo cambios en mi cuerpo, estoy mejorando ciertas cosas. Hasta que un día yo dije, tengo que tomar una decisión radical en mi vida porque no puedo seguir así. No puedo seguir llevando esta vida, no puedo seguir sintiéndome como me siento cuando hay otras personas a mi alrededor y puedo ver que ellas tienen un mejor cuerpo que yo. No puedo seguir sintiéndome de esta manera, no puedo seguir comparándome. Y dije, ya no más. Voy a aceptar la verdad de Dios en mi vida. Y empecé a vivir de acuerdo a esa realidad. Porque una de las cosas que también me llevó a tomar esa decisión fue que varias veces veía a mi esposo él decirme algo bonito y yo no tomarlo de una buena manera. Por seguir viviendo bajo esas mismas creencias que me llevaban a rechazar sus palabras bonitas. Yo a veces mencionaba, ay, este pelo, porque mi pelo tiende a ser ondulado, mi pelo no es liso y yo lo quería tener liso. Yo decía, ay, mi pelo, ay, mi cara, porque mi cara antes se brotaba mucho, y yo, ay, mi cara. Y yo recuerdo que mi esposo, bueno, se enojaba, se entristecía y nunca había visto a alguien como sentirse así. Yo decía, pero ¿por qué? Si eso es mío, o sea, ¿cómo él se va a enojar o entristecer por esto? Y él me decía, no hables así de mi cabello, no hables así de mi cara, no hables así de mi cuerpo. Y eso para mí fue, o sea, a la vez fue confrontador, pero a la vez fue muy bonito, muy lindo, porque me seguía convenciendo de que Dios no puso a mi esposo simplemente para que fuera mi esposo, sino para algo más, y era para sanar mi autoestima, para sanar la manera en la que
me había estado viendo. Luego de eso él empezó a decirme cosas en las que debía trabajar porque veía ciertas carencias en mí que yo no veía. Y al inicio como que no quería aceptar tampoco eso, pero luego empecé a aceptar eso que me decía, empecé a investigar mucho y dije, wow, todas estas creencias que había aceptado en mi vida había sido por eso que no había recibido cuando era una niña. Entonces empecé a perdonarme a mí misma, empecé a perdonar a otros, empecé a soltar comparaciones, empecé a detectar pensamientos negativos, pensamientos de inferioridad. Y después de eso Dios tenía otra cosa preparada para mí, y era que Él me llevó a una foto de cuando yo era una niña. Y recuerdo mucho que otra de las cosas que yo hacía era dañar mis fotos. Yo recuerdo que rompí muchas fotos cuando era una niña, cuando era adolescente, porque no me gustaba cómo me veía. Y recuerdo que tenía una, yo dije hace mucho tiempo, ok, voy a guardar esta foto. Pasando por un proceso fuerte de sanidad, Dios me llevó a esa foto. En un momento haciendo mi devocional, yo sentí que Dios me llevó a esa foto. Y yo tomé esa foto y empecé a ver a esa niña y empecé a hablarle de una manera diferente, como nunca me había hablado. Empecé a pedirle perdón, empecé a decirle, perdóname por las veces que te traté mal, perdóname porque no te supe cuidar, no te supe valorar, perdóname las veces que odiaba cada parte de tu cuerpo, perdóname. Y fue un momento tan, pero tan bonito. Recuerdo que fue un momento que duró como 40 minutos y Dios... Y empezaba como a decir muchas cosas a esa niña y lloraba de una manera que yo sentía que el Señor me estaba liberando. O sea, fue un momento muy especial que yo no puedo explicarles porque es una experiencia muy bonita que solo tú tienes que vivir en tu intimidad. Y fue algo que Dios me permitió vivir y yo ahí sentí que yo empecé también a sanar esa niña interior, empecé a reconciliarme conmigo misma. Y yo recuerdo que le prometía a esa niña, a través de esa foto, yo le prometía, desde hoy empiezo a cuidarte, empiezo a amarte, no te voy a rechazar, no estás sola, eres perfecta tal cual como Dios te ha diseñado, vas a cumplir ese propósito perfecto que Él te ha asignado en esta tierra. De verdad que fue un momento tan, pero tan bonito que se me hace un nudo en mi garganta porque es otra de las experiencias tan hermosas que Dios me ha permitido vivir y tan bonitas porque siento esa sanidad que Dios hizo o que Dios completó de hacer en esos momentos. Y yo te digo que ahora viendo un poquito mi pasado, yo te puedo decir, wow, yo pensé que yo nunca iba a poder superar esto, pero con Dios todo lo podemos superar. Todo lo podemos superar porque tenemos un Dios poderoso, un Dios que nos fortalece, un Dios que nos ama, que nos acepta. Y yo les puedo decir honestamente que mi pensamiento cambió, la creencia se derribó. Esa atadura se quebró porque yo no me volví a ver igual. Desde ese momento fui más libre, desde ese momento empecé a disfrutar más las cosas de la vida, empecé a salir, que si ya me invitan a algo, a ir a piscina, no sé, a ir a algún lado, ahí quiero estar. Y yo le doy gracias a Dios por eso tan hermoso que hizo en mi vida. Sanar tu autoestima no es tener ese amor propio del que menciona el mundo. Sanar tu autoestima no es simplemente ir al gimnasio, no es hacerte una cirugía, no es tomar pastillas para verte más delgada. Sanar tu autoestima no es estar con un hombre que solo te da migajas. Sanar tu autoestima no es simplemente decirte palabras bonitas. Sanar tu autoestima no es hacerte un cambio de look, no es comprarte la mejor ropa, no es ponerte el mejor maquillaje. Sanar tu autoestima no es solamente perdonar a los demás o perdonarte a ti. Sanar tu autoestima es realmente que tú empieces a creer lo que Dios ya dijo de ti. Es permitir que Él intervenga en esa área tan difícil, tan sensible de tu vida. Es permitir que Él sane tus heridas, que Él
sane lo más profundo de tu corazón y que empieces a vivir como alguien que sabe lo que vale, porque sabe de dónde viene su valor. Si empiezas a verte como Dios te ve realmente, cambiarías la forma en la que hoy te estás viendo. Te agradezco por llegar hasta el final de este video. Y como siempre digo, espero que algo de lo que haya mencionado haya resonado contigo y que puedas compartirlo a alguien que crees que lo necesita. Y recuerda, eres una mujer valiosa. Sigue sanando, sigue creyendo y sigue floreciendo en el propósito perfecto que Dios tiene para ti. Bendiciones.